Vamos leyendo la palabra y les pido que abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 10, verso 1. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 10, versos 1 al 13. Y si ya están listos, permítanme que empiece a leer. Dice: porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso se quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. No sean pues idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito: el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Bendito Señor, venimos delante de ti, Señor, bien necesitados de ti. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que toque nuestros corazones, el que los prepare con tierra fértil, Señor, para dar mucho fruto en ti. Queremos rogarte, Señor, que abras nuestras mentes, que nos reveles más de tu Hijo Jesús, Señor, por medio de esta palabra. Espíritu Santo, prepáranos. Yo en lo personal, Espíritu Santo, te pido que seas tú el que hables y el que calles, el que me dirijas. Y nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si gustan tomar asiento. Y Lance Armstrong fue ganador del Tour de France 7 veces consecutivas, de 1999 al año 2005. En el año 1993 fue campeón mundial de ciclismo. Participó en la Clásica de San Sebastián en 1995, Tour du Pont en 1995 y 96. Y en ese mismo año, en 1996, le dio un cáncer que potencialmente era fatal. En 1997 hace una fundación, la Fundación Lance Armstrong, para apoyar a personas con cáncer. Algunos de ustedes se acordarán todavía de las banditas amarillas que dicen Live Strong. Fue todo un movimiento mundial muy importante. Lo sorprendente es que en 1998 regresa al ciclismo y después de eso gana 7 veces consecutivos el Tour de France hasta retirarse en el año 2011. Pero en el año 2012 termina una investigación sobre uso de drogas para mejorar el rendimiento físico que había comenzado en 1999. Se descubrió lo que fue llamado el programa de dopaje más sofisticado
profesionalizado y exitoso que el deporte hubiera visto hasta ese entonces. Armstrong recibió una suspensión de por vida de todos los deportes, lo que puso fin a su carrera ciclista competitiva. La Unión Ciclista Internacional confirmó la decisión de la USADA y le quitó las victorias que había tenido del año 95 en delante. En enero del 2013, Armstrong admitió públicamente su participación en el dopaje. En abril del 2018, Armstrong resolvió una demanda civil que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y acordó pagar $5 millones al gobierno de los Estados Unidos después de que Floyd Landis, un exmiembro del equipo, iniciara los procedimientos de denuncia. Lance Armstrong ya era el campeón mundial cuando tuvo cáncer. Era un ejemplo de cómo alguien podía recuperarse y ser de nuevo deportista. La gente lo siguió con su fundación, pero eso no fue suficiente para él. La codicia le ganó y no pudo resistir la tentación de ser aún mejor ciclista, ganar más premios y ser el mejor de la historia, usando drogas ilegales en el deporte, y armó el programa de dopaje mejor ciclista del mundo y de la historia. Quedó descalificado de por vida. Y esta palabra descalificado les ha de sonar familiar, pues justo el último versículo de la predicación de Hellman la semana pasada termina con la insistencia del apóstol Pablo cuando dice en el capítulo 9, verso 26, dice: por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo, dice el apóstol Pablo, sea descalificado. En el capítulo 8, Pablo nos habló sobre la libertad, pero está limitada por el amor a los otros. Y nos dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ya sabemos que podemos comer comida sacrificada a los ídolos, pero por amor a los débiles, y cuando podían ser tropiezo, debían abstenerse. En el capítulo 9, el apóstol Pablo se pone él mismo como ejemplo, diciendo que él tenía la libertad y el derecho como apóstol de tener una esposa y un sueldo, pero prefería dejar esos derechos para no ser piedra de tropiezo de los hermanos y para la gloria de predicar el evangelio. Y para terminar el capítulo 9, él se disciplina y anima a los hermanos a que se disciplinen como un atleta para ganar una corona incorruptible y para estar muy alerta de no ser descalificado. Esto no quería decir que él podía perder la salvación, sino que quería evitar cualquier cosa que le impidiera llevar a cabo completamente aquello para lo que Dios lo había llamado: predicar su glorioso evangelio. Pero no sería exagerado. A lo mejor algunos de las personas en Corintio dirían: ¿no está medio exagerado, Pablo? O sea, tú eres Pablo. Pablo llevó el evangelio al mundo conocido en su tiempo. Él escribió la tercera parte del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo estuvo en el tercer cielo. Y aún así, Pablo sabe que la tentación y las pruebas vienen y él necesita ser disciplinado como un deportista. Los corintios, en su inmadurez, podían caer, por lo que les muestra el mejor ejemplo.
aquel que viene de la palabra, para que ella, como un espejo, les muestre la condición de su corazón y finalmente les dé la clave para resistir la tentación y la prueba. El propósito de mi mensaje es: estamos llamados a permanecer firmes al resistir la tentación, confiando en la fidelidad de Dios. Caeremos al poner nuestra confianza en cualquier otra cosa. El título de mi mensaje es Firmes en la tentación, y hoy les voy a hablar de 3 puntos. Lo primero, lo que no debemos ignorar. Lo siguiente es una pregunta: ¿en quién o en qué está mi confianza? Y finalmente, la gracia y el poder para resistir la tentación. No hay otro pueblo o nación en la tierra que haya sido más privilegiado que el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Este fue uno de los tiempos en toda la historia en que se han visto más milagros y obras sobrenaturales. Impresionante. Y aún así, este periodo del pueblo de Israel iba a ser el ejemplo para los corintios. Y empieza nuestro texto diciendo: pero no quiero que ignoren. Es muy interesante porque el apóstol Pablo, a través de la carta de los Corintios, va jugando con la palabra sabiduría e ignorancia. Los corintios se creían mucho, eran vanagloriosos, porque si les decían algo, decían: ya sabemos. Ellos confiaban en la sabiduría del mundo, pero la verdad es que no conocían profundamente la sabiduría de Dios. Ese era el problema de los corintios. Les dice el apóstol Pablo a los corintios en el capítulo 2 y en el verso 5, dice: para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El propósito del apóstol Pablo, mientras iba aclarándoles las preguntas que los mismos corintios le habían hecho, era ir ubicándolos para que su fe descansara en la sabiduría de Dios y no en la de los hombres. Después vamos a ver en el capítulo 12 de Corintios, cuando les empieza a hablar sobre los dones espirituales, les dice: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo: la verdad es que ustedes son unos ignorantes de la palabra. Por eso les pone el ejemplo en la palabra. ¿Cuál es el propósito de la palabra? O uno de los propósitos de la palabra es que nosotros nos podamos ver en un espejo. Imagínate que en tu casa se quebró el espejo y te levantas en la mañana. Estoy 100% seguro que no te ves igual en la mañana cuando te levantas que cuando vas a comer con alguien o cuando vas al trabajo o a la escuela, ¿verdad? Hay una gran diferencia, sobre todo aquellos que se levantan así greñudos. El propósito de la palabra es ser como un espejo para nosotros. ¿Te has dado cuenta que cuando dejas de poner mucha atención en el espejo, o cuando te compras un espejo de aumento y te ves, dices: válgame Dios, no me había dado cuenta de esto o de esto otro? Bueno, ese es el propósito de la palabra para nosotros. Si tú no lees la palabra, haz de cuenta que te levantas en la mañana así medio chorreado y dices: ahora sí, ya sé que me veo muy bien. Necesitas venir a la palabra todos los días, temprano en la mañana, para saber cómo te ves realmente. Dice primera a los Corintios en el capítulo 13 y en el verso 12, dice: porque ahora vemos por un espejo, veladamente. Esta es una de las notas que tienen ahí. Porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré plenamente,
como he sido conocido. La palabra del Señor es un espejo para nosotros. ¿Quieres saber cómo es tu vida espiritual? Lee la palabra. ¿Quieres saber si estás pecando? Lee la palabra. ¿Quieres saber si estás siendo un buen marido? Lee la palabra. ¿Quieres saber si estás instruyendo bien a tus hijos? Lee la palabra del Señor, porque si no, es muy fácil que nos pase como les pasaba a los corintios, que estaban confiados en su sabiduría y en la sabiduría humana. Que hoy en día diríamos, estás más confiado en YouTube o en TikTok que en la palabra. Y lo que hace el apóstol Pablo es, les abre la palabra y les muestra cómo era el pueblo del Señor. Y empieza diciéndoles los privilegios que el pueblo del Señor tenía. Entonces les dice, porque no quiero que ignoren, hermanos, la palabra, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Hace poco vi cómo hicieron el efecto de la película de los 10 mandamientos de Charlton Heston. Dicen que cuando se abre, que era gelatina, que se veía gelatina para que pareciera así como algo líquido mientras el pueblo pasaba por en medio. La verdad es que nosotros no tenemos ni idea de qué es eso. Imagínate que el pueblo del Señor estaba junto a la orilla del mar y del otro lado venían los egipcios listos para traerlos cautivos de nuevo y para matar a todo aquel que se resistiera. Luego Moisés toca con su vara ese mar y se abre el mar. Dice la palabra que todos pasaron sobre seco. Dice el Salmo 105 que ninguno de ellos tropezó. Miles y miles de personas pasando en medio del mar. ¿Puedes imaginarte lo impresionante que es esto? ¿Puedes verte tú en un momento caminando en medio del mar? Quizá viendo a través del agua medio transparente las criaturas gigantescas del mar. Eso es impresionante. Y no nada más eso, sino dice la palabra que cuando cruzaron, hubo una nube sobre ellos que los cuidaba durante el día. Qué terrible ha de ser caminar en medio del desierto, pero ellos eran cuidados por una nube para que siempre tuvieran sombra sobre ellos. Así de glorioso fueron los privilegios que el pueblo de Israel vio. Dice que no saben, que no ignoren, dice que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y en Moisés dice, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Esto no se refiere específicamente que Moisés se hubiera parado a bautizar a cada uno de ellos. El bautismo nos hace uno. Cuando nosotros somos bautizados, es el reflejo de que somos uno con Cristo. Nosotros somos bautizados en Cristo y ellos eran uno con Moisés. Moisés los dirigía, Moisés los pasó a través del mar y eran uno con Moisés. Pero también nos dice que todos comieron el mismo alimento espiritual. Esto no significa que no fuera un alimento físico. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento ellos recibían el maná del cielo, ellos bebían el agua de la roca. Se le llama espiritual porque fue dado directamente por Dios, que es un ser espiritual. Dice el Salmo 78, y no necesitan verlo, pero les voy a leer 2 notas de ahí. Dice, hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo. ¿Has probado algo y dices, esto está divino? Esa comida era realmente comida del cielo. En otra parte, en el mismo Salmo 78 dice,
pan de ángeles comió el hombre. Dios les mandó comida hasta saciarse. Qué glorioso es poder caminar en medio del desierto confiando en que el Señor les daba que comer y les daba de beber. ¿Cuántos privilegios tenía este pueblo? Cristo es nuestro completo proveedor. Dice el verso 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. No quiere decir que había una roca gigantesca detrás de ellos, sino que Cristo siempre fue con ellos para proveer. ¿Sabes que Cristo es tu proveedor? ¿Sabes que en los tiempos más difíciles Él te cubre con una sombra? Que en las noches frías Él los llevaba y era un fuego para ellos, para que no tuvieran frío. Cuando tenían sed, Él les daba de beber y mandaba de comer a sus vidas. Cristo es nuestro completo proveedor. Nada nos falta. Ellos anduvieron 40 años en el desierto y no les faltó comida, no les faltaron zapatos. Sus zapatos no se gastaron en 40 años caminando horas y horas. Ellos estaban protegidos contra el calor y el frío y contra sus enemigos. ¿No se les hace gloriosos los privilegios que ellos tenían? Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser posible que ellos vieron el mar separarse y a Cristo proveyendo para ellos, que ellos podían caminar sin ver sus zapatos gastarse? ¿Cómo puede ser posible que Dios no se haya agradado de ellos? La historia nos lleva a Números 13, no necesitan abrir sus Biblias, pero en Números 13 llevaban unos meses caminando, pero realmente el recorrido no era tan grande. Se cree que de Egipto al monte Sinaí lo hubieran podido haber recorrido como en unos 6 días y del monte Sinaí a la tierra prometida Canaán como en unos 11 días. En unas cuantas semanas el pueblo pudo haber llegado y haber entrado a la tierra prometida. Pero cuando llegaron, el Señor les dice: yo les voy a dar una tierra donde fluye leche y miel, y ustedes cuando entren van a vencer a los que estén allá adentro. ¡Qué gloriosa promesa! Entonces Moisés manda a unos espías, a 12 espías, uno por cada tribu, y entran ahí. Y nada más para que se den una idea, si era una tierra fértil y buena. Tenían 2 encomiendas. Una era ver qué tan buena era la tierra y la otra encomienda era ver cómo eran sus enemigos. Y cuando vieron qué tan buena era la tierra, lo que hicieron es que tomaron, dice, un racimo de uva que lo llevaban entre 2 personas, una vara, y en medio estaba el racimo de uva. Así de buena era la tierra. Pero cuando llegaron a dar su reporte, Josué y Caleb dijeron: está excelente la tierra, el Señor ya nos la ha dado, vamos a entrar. Pero los otros 10 hombres dieron un falso reporte y dijeron: los hombres son muy altos, que sí eran altos. Dice: pero nosotros somos como chapulines enfrente de ellos, nos van a matar en cuanto entremos. Vámonos de aquí. Lloraron y se quejaron delante de Moisés. Y el Señor trajo mortandad a muchos de ellos, a miles de ellos. Es difícil confiar en Dios en medio de la prueba.
Ellos tenían la palabra, ellos tenían la promesa del Señor. Ellos habían visto las maravillas del Señor y llegan ahí y ven a sus enemigos y dicen, no, esto está bien difícil, no, gracias. Es difícil pasar la prueba si no confiamos en nuestro Señor. Dice esta cita de Ligonier, de Table Talk, dice, la idolatría es una amenaza siempre presente para el pueblo de Dios. Incluso los creyentes más fieles entre nosotros pueden caer en ella al tener una visión falsa del Señor o al hacer que algo que no sea Dios sea el foco principal de nuestros afectos. Por eso hemos de recordar constantemente que Cristo es la roca que provee para todas nuestras necesidades. La idolatría es poner tu confianza en algo más. ¿Saben qué dijeron? Vamos a regresarnos, vámonos a Egipto. ¿Cuál era el ídolo para ellos? Egipto, allá sí vamos a estar bien. La idolatría es poner tu confianza en algo más o en alguien más que Dios para que resuelva los problemas que tú tienes. ¿Tienes problemas? ¿Confías en Dios o confías en ti o confías en el mundo? Yo quiero pedirte que cuentes tus privilegios también. Cuenta tus privilegios. ¿Sabes que estás en una iglesia, en la iglesia que el Señor fundó con su sangre? Que nuestro Señor, qué privilegio. ¿Tienes el privilegio de venir en un carrito? Qué bendición. De desayunar antes de llegar aquí. ¡Qué bendición! Tienes el privilegio de tener una Biblia escrita. ¡Qué bendición! Tú eres grandemente privilegiado. Pero los privilegios no garantizan tu caminar firme en Dios. Hay una frase que Hellman utiliza constantemente que dice, los milagros no salvan. Y la primera vez que lo oí dije yo, ¿cómo? ¿Cómo puede ser posible eso? Pero a través de los años lo he visto. He visto a gente que ha visto milagros del Señor en su vida y en cuanto está bien, le vuelve a dar la espalda al Señor. He visto a gente pidiendo por un trabajo al Señor. Señor, dame un trabajo, por favor. Y en cuanto tiene trabajo, deja de venir a la iglesia. Y le digo, ¿por qué dejaste de venir a la iglesia? Porque tengo mucho trabajo. ¿Que no fue Dios el que te dio el trabajo? Los milagros no salvan, solo Cristo salva. Solo poner nuestra fe en Él. Y el mayor milagro que puedes tener, el mayor milagro que puedes anhelar, aún mayor que ver el mar rojo abrirse, aún mayor que ver una sanidad milagrosa, aún mayor que ver comida bajar del cielo todos los días, es la salvación en Cristo. El problema de los corintios, al igual que el de los israelitas, es: yo tengo muchos privilegios, y pensar que por los privilegios podían hacer lo que querían, sin conocer, sin obedecer, sin confiar en el Dios que le había dado esa bendición. Mi punto número 2 dice: entonces, ¿en quién o en qué está tu confianza? Es fácil quedarse entonces con la pregunta: ¿por qué si el pueblo de Israel lo tenía todo, por qué murieron? Eso me recuerda 1 Corintios 1, en donde el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto que no les falta ningún don. Les dice: ustedes lo tienen todo en Cristo. Pero ellos codiciaban las cosas del mundo. Preferían la sabiduría del mundo a la de Dios. Eran arrogantes en lugar de humildes, pensando que ellos eran los sabios. En lugar de decir:
la verdad es que yo no sé nada. Mi Señor es el dueño de toda la sabiduría y Él ha compartido a través de su palabra conmigo. Eran arrogantes y algunos no solo comían carne sacrificada a los ídolos, sino que iban un poco más allá, pensando que, como eran tan fuertes y tan maduros, podrían resistir. ¿Alguna vez has hecho eso? ¿Alguna vez te has sentido, no, yo soy tan fiel como cristiano que yo no tengo ningún problema con meterme en este lugar? Yo no tengo ningún problema con hacer esta transacción una vez y ya. Mira, Dios ya me salvó y yo no voy a perder la salvación. Así es que, ¿cuál es el problema si solamente mando unos cuantos textos como estos? En esta parte, el apóstol Pablo les va a mostrar el corazón del pueblo de Israel, que no era muy diferente al de ellos. Y les dice, estas cosas, todo lo de Israel, todo lo que pasó Israel en el desierto, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos codiciaron. Ese era el problema de Israel. Y eso era lo que el apóstol Pablo les estaba mostrando a los corintios. Ustedes, les dice, codician lo malo. Tienen lo mejor. De hecho, tienen todo. Pero codician lo malo. El apóstol Pablo les da 4 ejemplos que nos muestran el corazón del pueblo de Israel. En el primer ejemplo les dice, no sean pues idólatras. No sean idólatras. Les voy a recordar un poquito cómo fue lo que pasó. Vamos a regresarnos. Si tienes una mente así más o menos en 3D, muy probablemente habías dejado a los israelitas ya entrando en la tierra de Canaán. Vamos a regresarnos y vamos a estar ahorita, acaban de cruzar el Mar Rojo. Está María, está Miriam, está Aarón, está Moisés. Todo el pueblo está regocijándose. Y no pasa mucho tiempo cuando llegan a Sinaí. Llegan a Sinaí y ven la presencia del Señor en un monte. Esa es la palabra que temblaba el monte. Alguna gente habla de Dios como Diosito o como si fuera su Dios, el cual traigo aquí junto conmigo. El pueblo temblaba al ver temblar el monte. Veían las nubes bajar, veían el humo subir y las trompetas sonar delante de la presencia del Señor. Era la majestuosa presencia del Señor. Había truenos, relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de la trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sube con el Señor y le dice el Señor, le empieza a dar su ley y le dice, así dirás a los israelitas, dice, ustedes han visto que les he hablado desde el cielo, no harán junto a mí dioses de plata ni dioses de oro, se los harán. Está Dios hablándole a Moisés y un poco tiempo después está el pueblo desesperado. ¿Dónde está cómo se llamaba? Moisés. ¿Dónde está? ¿Por qué no ha bajado? O sea, tenemos hambre. Si tienes niños chiquitos, vas a saber que a las 6 de la mañana, en sábado, están junto a ti. O sea, el día que tú quieres descansar, están junto a ti. Quiero comer. O sea,
¿qué te pasa, papá? ¿Que tú no eres esclavo mío? Ve y sírveme. Esa actitud tenía el pueblo de Israel. ¿Saben qué le dicen a Aarón? Le dice, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le respondió, bueno, quiten los pendientes de oro de las orejas de sus mujeres y de sus hijos y de sus hijas y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo se quitó todo el oro, dice, y los llevaron a Aarón. Él los tomó en sus manos y les dio forma con buril. E hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron, Aarón, los líderes le dijeron al pueblo, este es tu Dios que te ha sacado de la tierra de Egipto. Eran un pueblo idólatra, ¿saben por qué? Porque aunque habían visto las maravillas del Señor, no lo conocían. No tenían una relación personal con Él, no le temían. Así es que si les ponían un becerro decían, sí, ese es mi Dios. Si les pusieran un burrito, ese es mi Dios. O una piñata, ese es mi Dios. O un carro último modelo. O un buen trabajo. Una cuenta muy buena en el banco. O un buen seguro médico. Ese es tu Dios. Sí, ese es mi Dios que me va a salvar de la muerte. Ellos tenían una visión falsa del Señor porque no lo conocía. Y aparte, algo que no era Dios era el foco principal de sus afectos. Oh becerro, cuánto te amo porque tú me sacaste de Egipto. ¿En dónde están tus afectos? Oh mijito, cuánto te amo. No dejaré que salgas de mi casa casado. ¿Dónde están tus afectos? Oh, esta cuenta no le voy a decir a mi esposo que la tengo, porque nos va a sacar de problemas. Algo que no sea Dios sea el foco principal de nuestros afectos. Oh, estos tenis de $300 me van a hacer más popular entre mis amigos. Y la palabra dice que el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. No crean que estaban jugando juegos de niños. Dice la palabra que el pueblo se levantó a regocijarse, a tener relaciones sexuales entre todos. Hacen el becerro, en la mañana se levantan temprano, hacen ofrendas a ese becerro, dicen, este es tu Dios que te sacó, ahora sí, vamos a comer, vamos a beber, vamos a embriagarnos y vamos a tener un desenfreno. El Señor le dijo a Moisés, ciertamente este es un pueblo terco. Y fíjense cómo describe el Señor a este pueblo. Pueblo terco, duro de cerviz. Duro de cerviz es de cuello duro. No puede voltear a ninguna otra parte. Nomás ve hacia un solo lugar. Un equivalente en inglés es cabeza de puerco. Ellos tenían cabeza de puerco. No tienen cuello. No pueden voltear para ninguna otra parte. Nada más ven lo que quieren. Son necios, difíciles, obstinados. Se le ponen al brinco a la autoridad. Son opinionated. Eso es lo que dice el Señor de este pueblo. Llega Moisés con Aarón. ¿Qué hiciste? Dice. Y le dice a Aarón, pues es que ellos me dijeron, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué le haya acontecido a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Y yo les contesté, el que tenga oro que se lo quite. Me lo dieron.
lo eché al fuego y salió este becerro. Si no me creen, esto está en la Biblia. Fíjense el carácter de Israel y fíjense que el propósito del apóstol Pablo es: véanlo, este es un espejo. ¿Te ha tocado rendir cuentas de algo y contar mentiras minimizando lo que es? Aarón miente minimizando para quitarse la culpa. No se arrepiente de su pecado. Nomás es lo suficiente para salir del paso y no sentirse culpable. Ese día cayeron 3,000 personas por una falsa confianza en ellos mismos. Hay otro ejemplo, el ejemplo número 2, donde les dice: no forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. El Señor había guardado a su pueblo, había un dirigente de gobierno y había alguien, un sacerdote, un medio mago, medio extraño, al cual habían contratado para maldecir al pueblo de Israel. Y el Señor obra milagrosamente en donde este mago, aún sin conocer a Dios, habla bendición al pueblo. El pueblo es librado, pero llegan al siguiente pueblo y ven a las muchachas. Dice: mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Ahora, probablemente algunos de ustedes piensen: ¿qué barbaridad es eso? Yo no cometo fornicación ni adulterio. Esos sí eran unos pecadores de lo peor. El punto de la fornicación, o de donde viene, tiene que ver con deleite. Yo sí quiero preguntarte: ¿dónde buscas tu deleite? Alguien que está dispuesto a adulterar es porque quiere buscar su deleite en alguien que no es la persona que Dios le dio como esposa. Pero alguien que busca pornografía está haciendo lo mismo. Está buscando su deleite en un lugar ajeno al Señor. Ese es el principio del pecado de la fornicación. ¿En dónde buscas tú tu deleite? ¿Qué es lo que más te deleita? Ahora, no está mal comer cosas ricas. No está mal, al contrario, qué bueno tener relaciones dentro del matrimonio. Dios lo hizo. Dios nos dio muchas cosas para deleitarnos, y que esas cosas nos lleven a decirle al Señor: qué bueno eres, qué rico esto que me estoy comiendo, Señor, tú eres grandioso. El problema es cuando esas cosas toman el lugar del Señor en nuestras vidas. 24,000 murieron en esa ocasión. Pero no nada más murieron 24,000. Al final de que murieron tanta gente, fue terrible la matanza. Pero fíjese lo que se quedó en la Biblia. Dice: el nombre del hombre de Israel que fue muerto con la madianita era Zimri, hijo de Salú, jefe de una casa paterna de Simeón. ¡Qué terrible! Aquí está el nombre de él. Por miles y miles de años hemos sabido de este hombre que fornicó, que no buscó su placer en el Señor, sino que fue y se metió con las mujeres que Dios le dijo que no. A veces cuando nosotros oímos la palabra de ser descalificado, empezamos a entrar en conflictos. ¿Perderé mi salvación o no perderé mi salvación?
Una de dos, o tienes tu salvación o no. El Señor sabe sobre eso y el Espíritu Santo te lo revela. Pero sí podemos ser descalificados. ¿De qué manera? A veces pecamos nosotros tan deliberadamente que después es bien difícil hablar del Señor, aunque nos hayamos arrepentido, aunque nos vayamos a ir al cielo. Por eso dice el apóstol Pablo: yo no quiero ser descalificado porque yo quiero seguir haciendo aquello para lo que el Señor me dio. Una persona que conoce tu pecado insistente y que no conoce a Cristo, y si tú le quieres hablar de Cristo, muy probablemente vas a ser de tropiezo en lugar de bendición para su vida. La caída espiritual, dice el pastor Martin Lloyd-Jones, la caída espiritual no es algo que sucede de la noche a la mañana, es un proceso gradual que comienza con pequeñas desobediencias y compromisos. Debemos estar alertas y conscientes de nuestros propios corazones para no caer en la misma trampa. La obediencia a Dios es un llamado constante y una batalla diaria. El ejemplo número 3 es: no provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Cuando dice aquí el Señor, en algunas otras versiones habla específicamente de Cristo. Cristo les daba todo y el pueblo lo provocaban y lo tentaban. A ver, ¿cómo nos estás dando este mugrero de comida? Danos carne, Dios. Tentaban a Cristo. Dice Números en el capítulo 21 y en el verso 5: y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Dios te ha dado privilegios y Dios ha sido bueno contigo. El solo hecho de estar aquí me dice que Dios ha sido bueno contigo. Mi pregunta es si nosotros provocamos o tentamos al Señor con nuestras actitudes o con nuestra codicia. Dice: porque ahí sepultaron a los que habían sido codiciosos, que murieron después. El ejemplo número 4 dice: ni murmuren como algunos de ellos murmuran y fueron destruidos por la destrucción. Y les voy a leer un pasaje. Dice: y puso a aquel lugar el nombre de Masa y Meriba por la contienda de los israelitas y porque tentaron al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? O sea, ¿nos vas a dar comida o no, Dios? Ellos murmuraron, pero no nada más murmuraron. Esto tiene que ver con murmurar al dudar de Dios, al dudar de su dirección, al dudar porque Dios no hace lo que yo quiero. Si yo lo dije, si esto es lo que yo quiero, en lugar de confiar en su dirección. La gente más cerca de Moisés murmuró contra él: Miriam y Aarón, Caleb. ¿Por qué eres bueno para llegar a cuestionar el liderazgo a donde vas en la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué hacen las cosas así? Y en medio de esto yo sí quiero decirles que algo que la gente nos dice cuando terminamos nuevos miembros como equipo pastoral es la bendición del acceso a los pastores. ¿Tienes una duda? Cada uno de los pastores en Misión de Gracia es completamente accesible. ¿Por qué se hizo esto? ¿Por qué esto otro? ¿Por qué se predica como se predica? ¿Por qué? Cualquier pregunta que tengan. De hecho, es una bendición para nosotros el que la gente se acerque, y yo le doy gracias al Señor porque ustedes de la manera más respetuosa se acercan
y preguntan. Gloria a Dios por eso. Pero uno de los problemas de Israel era todo lo contrario, la murmuración. ¿Tengo yo algo en contra? Aquí le ando diciendo a todo mundo, no, mira, ya ves, ese pastor o ese líder, ya ves cómo es. Eso es murmuración. Estas cosas, les dice el apóstol Pablo, les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos, para que los que vivimos bajo Jesús. Y viene una pregunta retórica, por tanto el que cree que está firme, una afirmación retórica, por tanto el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Entonces la pregunta es, ¿tú crees que estás firme? Mi pregunta es, ¿en qué está tu firmeza? ¿Tu firmeza realmente está en el Señor? Si realmente está en el Señor, ¿estás firme? Si tú lo buscas en la palabra, estás firme. Si tú lo buscas con humildad, buscando la dirección del Señor en tu vida, muy probable estás firme y muy probablemente estás firme. Pero no confundas eso con la arrogancia. Yo sí sé las cosas. No. A mí no me vengan a decir cómo funciona esto de la palabra. Yo sé exactamente. No hay otra opinión, porque yo sí tengo la interpretación correcta. ¿Tu actitud es de humildad o es de arrogancia? El que cree que está firme en humildad, probablemente se va a ver firme. El que cree que está firme en arrogancia dice, tenga cuidado, no sea que caiga. La confianza de Israel, al igual que de los corintios, era que tenían tantas bendiciones de Dios que se sentían con la libertad de pecar y codiciar cosas, pensando que ellos eran lo suficientemente fuertes para resistir la tentación y la prueba. ¿En quién está tu confianza? ¿En quién está tu deleite? ¿Eres agradecido con lo que el Señor te da? Finalmente, aquí tenemos la gracia y el poder para resistir la tentación. Este pasaje es de mucha bendición. Dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, estoy leyendo el verso 13, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Qué glorioso es confiar en el Señor. La palabra tentación aquí es igual a la palabra prueba. A veces nosotros podemos pensar, dice tentación es sexual. No, esta palabra abarca mucho más. Una prueba puede tentarnos a ser infieles al Señor. Así es que podemos utilizar la palabra tentación o prueba. No les ha sobrevenido ninguna tentación o prueba. Las pruebas y tentaciones son la misma palabra en el original. Esto incluye las pruebas. Dice el pastor John Piper, las tentaciones amenazan con apartarnos de Dios con placeres engañosos. Las pruebas amenazan con alejarnos de Dios por el dolor o costo de obedecer. Entonces, hay dos cosas por las que nosotros podemos caer. Una es por buscar placer fuera de Dios. Y otra es por tener pruebas y por no querer caminar a través de esa prueba, porque va a haber un dolor o va a haber un costo si yo obedezco.
Son lo mismo en el sentido de que amenazan con alejar nuestro corazón de Dios a cambio de algo que consideramos más satisfactorio o menos costoso, dice el pastor John Piper. Dice, no les ha sobrevenido, el texto, ninguna tentación o prueba que no sea común a los hombres. A veces pasamos por cosas y pensamos, es que soy el único. Y ni siquiera quiero decirle a nadie más porque me avergüenza tanto porque soy el único que está pasando por esto. Pero primera de Pedro 5:9 dice, pero resistan lo que están pasando, firmes en la fe, o resistan al enemigo, firmes en la fe, dice, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. No creas que lo que tú estás pasando es lo más terrible de lo más terrible. De hecho, a mí me bendice mucho los martes, donde gente se pasa aquí al frente y habla de sus peticiones de oración. Y algunos no quieren hablar porque les da vergüenza. Me da vergüenza que van a pensar que yo esté batallando con esto. Y es respetable, es respetuoso de nuestra parte el que ustedes decidan pasar o no. Pero lo que es bien glorioso es cuando alguien pasa y alguien más le dice, yo estoy pasando por lo mismo, gracias por haber pasado por orar. No nada más eso, cuando alguien pasa, pide oración y después, unas semanas después viene y dice, Dios me contestó y el Señor hizo esto y esto otro, y es de ánimo para alguien más. Necesitas tú saber que no eres el único que está pasando por algo así. La clave es que Dios es fiel. Mi pregunta para ti es, ¿tú crees que Dios es fiel? Dice 2 Tesalonicenses 3:3, el Señor es fiel y Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Un poquito más adelante, y que el mismo Dios de paz los santifique por completo. El Señor es fiel, el Señor fue completamente fiel con su pueblo. Él dijo que los iba a llevar a la tierra prometida y los llevó. Él les dio un Salvador. Y Cristo es nuestro Salvador. ¿Tú crees que el Señor es fiel a sus promesas en la palabra? No necesariamente a lo que tú quieres, pero a sus promesas en la palabra. Él es fiel y Él no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar. Dios es soberano y Dios pone límites. Si tú estás pasando por algo tan difícil que dices, yo ya no puedo más, quiero recordarte que Dios no va a permitir que seas tentado o que seas probado más allá de lo que puedes soportar. Pero es que yo casi no soporto. Gloria a Dios que la medida de lo que soportamos no tiene que ver con nuestras fuerzas. Tiene que ver con que el Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos fortalece. Tiene que ver con lo que nosotros podemos leer en la palabra. Tiene que ver con que Dios nos ha agregado a una iglesia y ahí nosotros podemos ser fortalecidos y apoyarnos unos a otros en medio de la tribulación. El Señor, cuando dice que no permitirá que nosotros seamos tentados o probados más allá de lo que podamos soportar, no dice, pues a ver cuánto puedes soportar. El Señor es el que nos lleva a soportar. Por eso Él es el que pone el límite. El Señor nos ha dicho en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Yo peco o yo tengo una tentación y es bien difícil. Qué glorioso saber que mi Salvador Jesús está sentado a la diestra del Padre intercediendo por mí. Él con la tentación proveerá también la vía de escape, dándonos poder o a veces quitándonos de una situación.
o a veces cambiando la situación, a fin de que puedan resistirla. Quiero terminar leyéndoles 1 Corintios 1:4. Dice: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes. Así empieza la carta a los Corintios, que les fue dada en Cristo Jesús. Dice: por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él. Esto es verdad para nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a leerles el verso 8 y 9 que viene en sus notas. Dice: Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. No dependas de ti, porque tú eres infiel. Dios es el que es fiel. En Él hemos de depender. Y si tú no le has entregado tu vida a Cristo, yo quiero animarte a que hoy sea el día en que lo hagas. Bendito Señor, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos. Gracias por mostrar nuestro corazón a través de la palabra, Señor. Que no tomamos nada de esta palabra a la ligera, ni ninguna palabra que tú nos traes a la hora de leer, por medio de la predicación de tu palabra, por medio del ánimo y de exhortación, por medio de la palabra de un hermano, Señor. Padre, gracias por tu cuidado, gracias por tu misericordia. Queremos ponernos en tus manos, Señor, y pedimos en especial por aquellos que están pasando por tentación o prueba en este momento. Fortalécelos, Señor. Que ellos estén seguros que tú eres fiel. Que ellos no corran, Señor, a los ídolos o a deleitarte en otro lugar, Señor, que no seas tú, Señor, sino que vengan corriendo a ti, Padre, a buscar en ti esa provisión, esa agua, Señor, ese pan de vida. En nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos el martes con el favor de Dios.